Hola mis amigos, ¿cómo están el día de hoy? Un saludito para todos, un saludote, gracias por estar aquí presentes. Hoy les quiero compartir un tema muy bonito. Mientras descanso, mientras cargan camioncito para continuar el viaje. El tema de ahora será de, de un pasaje que se encuentra en Mateo 16, 19, donde dice que se le da la llave a Pedro. Entonces ese tema es muy interesante porque tenemos que ver que hay, en la Biblia menciona de que hay ah, al menos dos o tres llaves, menciona la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:18 dice, he aquí yo estuve muerto y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice Cristo, ¿verdad? Cuando le da la revelación a Juan en el último libro de la Biblia. Entonces, también menciona a Cristo Jesús a los fariseos, les dijo, ¿verdad?, que ellos tenían la llave, pero que la habían cerrado, que no habían utilizado esa llave de la sabiduría. A los que trataban de entrar, ellos les cerraban y no entraban ni dejaban entrar. Entonces, pero también, como les digo, si la Biblia habla de la llave de la muerte del Hades, la llave del reino, entonces vamos a analizar cuál es la llave que se le dio a Pedro, ¿verdad? Entonces, bienvenidos todos, muchas gracias. Dios les bendiga. De antemano quiero agradecerles mucho por su tiempo dedicado aquí. Trataré de ser lo más breve posible, pero también trataré de explicar los pasajes relacionados al tema. Así que sean todos bienvenidos y gracias. Vamos a ver aquí, vamos a iniciar entonces Mateo 16, 19. Y entonces, digo yo que resulta de que hay varias cosas que hay que analizar. Por ejemplo, que uno tiene ideas vagas al respecto y bueno, se vale, ¿no? Porque a veces escuchamos cosas y no las estudiamos. Al menos yo desde que era niño escucho de que Pedro toma la decisión. Quizás no lo dicen en serio, pero la gente lo dice, bueno, cuando uno se muere, Pedro es el que tiene las llaves del cielo, ¿verdad? Al menos yo recuerdo de niño que escuchaba eso. Y entonces se hace una idea, se figura uno algo como que mueres, llegas al cielo y entonces Pedro toma la última palabra. Él dice, bueno, entras o no entras, como si él fuera más que Dios. Esa más o menos se crea una idea en la mente uno, errada por supuesto, pero obviamente, ¿verdad? Conforme al libro de Juan 5:22, Jesús, el Padre le dio a Cristo Jesús todo el poder de juzgar, no a Pedro. Entonces, por eso les digo, es interesante el tema. Espero que ustedes, ¿verdad?, puedan ver con cuidado y para modo de ilustración, hasta en la mente de los niños, ¿verdad? En las caricaturas se nos muestra una figura. Entonces quiero compartirles esto para que ustedes vean más o menos, ¿verdad?, lo que de alguna manera se enseña, bueno, equivocadamente a mi entender. Entonces vamos a ver, por ejemplo, quiero dejar un pequeño video. Espero no tener problema con esto por el copyright, pero es para con el fin de ilustrar el tema, ¿verdad? Así que vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Es de una caricatura y o sea que ese niño que iban dentro, eh, sáquenlo a flote ahora por un minuto y medio, algo así, dura el video, y para ver más o menos lo que realmente yo pensaba. Así que disfrútenlo y vamos después a continuar seriamente con unos versículos de la Biblia. Y entonces vamos a analizar, como les digo, las posibilidades que hay en la Biblia, o más bien lo que menciona la Biblia referente a las llaves, como les digo, las llaves del reino, las llaves de la sabiduría, las llaves de la muerte y del Hades, como dijo Cristo. Así que vamos a analizar y vamos a descubrir cuál fue la llave que se le dio a Pedro y de qué se trata. Ok, mis hermanos, entonces quiero decirles algo importante, es que espero que no vayan a tomar a mal el video de las caricaturas. No se me ocurrió otra mejor manera de poder ilustrarlo, así que me parece que puede ayudarnos a figurar quizás lo que ocurre o lo que pasa en mente de muchos, hablando de niños, ¿verdad? Porque al menos cuando yo era niño, como les digo, era más o menos la idea, un poco así que tenía yo al respecto. Entonces, también otra cosa que quiero mencionarles antes que me olvide es
es de que si ustedes pueden notar en Lucas, en el libro de Lucas 11:52, donde Jesús habla a los escribas y fariseos, dice ellos, ustedes que tienen la llave, no la usan, no entran ni dejan entrar. Entonces ve que Jesús se refiere a todos, no solamente a un líder allí, ¿verdad? A los sacerdotes, a los escribas y fariseos. Entonces la diferencia de Pedro es de que Pedro le dice a Tito de las llaves, entonces a una sola persona. Pedro es una sola persona, pero los fariseos eran todos. Entonces, ¿a qué se debe eso? Entonces, es interesante el tema. Por eso les digo, es de que es bueno de ponerle atención a esto. Espero que puedan tener algún provecho de esta información, y mi deseo de que ustedes analicen y motivarlos también que estudien. Y también acuérdense de que como ser humano yo me equivoco, es posible de que haya una mala interpretación de mi análisis de este tema, así que no los culpo si ustedes encuentran algún error. Más bien lo que haría es agradecerles si me corrigen en alguna parte de lo que expongo el día de hoy. Así que muchas gracias, y vamos entonces a iniciar viendo el video y vamos a aclarar algunos puntos más. Bueno, aquí como vemos el gato queriendo atrapar al ratoncito, traveseando, le cae ese mueble encima y ahí termina muerto. Entonces luego ahí, ya que muere, se va para el cielo. Como digo, es la figura que tenemos, al menos que yo tenía cuando era niño. Entonces ya cuando una vez que llega al cielo, allá se va a dar cuenta de que están formándose en fila para enfrentarse a Pedro, supuestamente, ¿verdad? Que está en las puertas del cielo, y preguntando y analizando conforme la razón que murieron. Y así pasa. Primero murió, lo mordió un perro. Este otro le dieron un trancazo en la cabeza y murió. Luego pasa este otro que pues murió aplastado por algo también, accidentalmente, alguien lo mató. Luego llegan estos gatitos que quizás murieron ahogados ahí, y luego el Tom, el travieso Tom, y le dice: Pedro, un momentito, Pedro, un momento, no puedes pasar, necesitas ir a hacer las paces con Jerry, con el ratoncito. Ve que te firme este documento, si no lo traes firmado te toca fuego. Considerando este punto que les mencioné, de que los escribas y fariseos todos tenían la llave, a todos los acusa Jesús. En el caso de Pedro, ¿verdad? Con los discípulos, a él únicamente le da. Ahora, ¿dónde está la clave aquí para entenderlo? Miren, lo que sucede es lo siguiente. Ustedes recuerdan que Cristo Jesús mandó a los discípulos a predicar, pero a algunas personas no. Por ejemplo, a los samaritanos, él les dice: vayan, pero no hablen con los samaritanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el asunto ahí, verdad? Entonces, el asunto es de que primero ya analizamos de que las llaves, por ejemplo, de la muerte y del Hades, las tiene Cristo, aunque los discípulos o los apóstoles hicieron milagros resucitando a algunas personas. En la resurrección en general, Cristo Jesús es el que tiene el control, ¿verdad? Entonces un día hablaremos de eso, también ya con más pasajes bíblicos. Pero el punto es de que la llave de la sabiduría o de la ciencia, ¿verdad?, que nos lleva a Dios, al conocimiento de Dios, es mediante las escrituras. Si consideramos que cuando en el tiempo de la ley de Moisés, era el mediador entre Dios y el pueblo, cuando Jehová le hablaba a Moisés y dile al pueblo esto, dile al pueblo lo otro, reúnelos, etcétera. Entonces se forman después, ¿verdad? Se forman cuando hacen el templo, y los escribas son encargados de interpretar la ley. Ellos usaron mal las llaves, como les dijo Cristo en Lucas 11:52. Usaron mal la llave, y no solamente la usaron mal, sino que ellos agregaron algunos mandamientos de hombres que fueron acusados por Cristo mismo. Se mueve esto, están descargando ahora mismo el camión. Entonces
resulta de que ahora la clave para poder entender cuál es la llave que se le da a Pedro es que cuando Cristo les dijo no hablen con estas personas. Cuando vino Cristo vino por los suyos y hablaba solamente a los judíos. Entonces por ahí más o menos, para que tengan una idea ustedes de que por ahí está la situación, es que él le dijo, ¿verdad? Que alguien iba a iniciar hablándole a esos samaritanos, a los gentiles. Sabemos nosotros que cuando está la fiesta de Pentecostés, Pedro está enfrente y dice un momento, cuando decían ellos, estos están borrachos, y Pedro dijo, un momento, estos no están borrachos. Pedro siempre aparece, ¿verdad?, como un líder allí, siempre en la delantera. Sabemos que también hizo algunas cosas como negar a Cristo, etcétera. Pero fíjese que una cosa, en algún momento, por ejemplo, Lucas 11:22 menciona que en algún momento ellos tenían una disputa diciendo quién iba a ser el mayor de ellos. Y Jesús les dijo, un momento, no, los reyes se enseñorean de aquí, ¿verdad?, el pueblo, de la tierra. Pero yo no quiero que ustedes sean así, yo quiero que ustedes, el que sea mayor, que sirva. Entonces Jesús no les dio luz verde para que hubiera un liderazgo, alguien mayor, que se sintieran mayor. No, él incitó a todos en varias ocasiones de que se sintieran iguales, que actuaran como niños si querían ser mayor ante los ojos de Dios. Entonces no les estaba dando un rango de jerarquía. Entonces, considerando eso, de que en algún momento alguien tenía que hablarle a los judíos, a los samaritanos, ese precisamente era Pedro. Entonces las llaves que se le dan a Pedro no es más que él tenía que iniciar. Aunque fíjense que el apóstol Pablo era apóstol a los gentiles, lo dice la Biblia, y Pedro apóstol a los judíos. Sin embargo, aunque Pablo era apóstol a los gentiles, no fue Pablo que abrió esa llave, o sea, no fue Pablo que utilizó esa llave para hablar a los gentiles, fue precisamente Pedro. Allí en el libro de Hechos vamos a verlo, así que esa es la cuestión. Entonces por eso les digo, Pedro es el que abre con esa llave que se le dio, pero después de que Pedro abre con la llave que se le dio a hablarle a los gentiles, después todos ellos libremente podían seguir hablándole del evangelio, del reino, a todas las naciones en el mundo. Y hasta la fecha, ¿verdad?, la llave, la puerta ya se abrió desde el primer siglo por Pedro, que se le dio la autoridad. Y hoy en día no podemos decir que seguimos abriendo llaves, porque la llave se abrió desde el primer siglo con el apóstol Pedro precisamente. De hecho, él mismo lo menciona. A continuación les voy a mostrar aquí unos pasajes. Hermanos, ya vamos a terminar el tema. Entonces, como les decía, es importantísimo considerar esto, que cuando Jesús no quiso que hablaran a los samaritanos ni a los gentiles, iba a llegar un momento que sí lo iban a hacer, por supuesto. Entonces, Pablo fue apóstol a los gentiles. Eso lo menciona en su mismo libro, el mismo apóstol Pablo. Después, también lo dice la Biblia que Pedro era apóstol a los judíos. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué entonces Dios manda un ángel a Cornelio, que era un gentil, a llamar a Pedro? ¿Verdad? Manda un ángel para que se comunique con Pedro, digámoslo así, de una manera. Esa es la cuestión. Entonces veamos aquí estos datos y consideremos. Entonces resulta de que tenemos un dato que Pedro, yo creo que la mayoría de personas que estudian un poco este tema se darán cuenta de que Pedro fue el primer apóstol que habló a los gentiles. ¿Ves? Entonces, si Pablo si era apóstol a los gentiles, ¿por qué no se le llamó un ángel que fuera a buscar a Pablo? Fue a Pedro. ¿Por qué? Por la sencilla razón
de que a Pedro fue que se le dio las llaves que abriera el evangelio a los gentiles. Esa es la razón. Entonces, el misterio de las llaves de Pedro es eso, sencillamente. Y el mismo apóstol Pedro lo menciona en Hechos capítulo 15, versículo 7. Dice de la siguiente manera: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. El mismo apóstol Pedro lo confirma. Entonces, como les digo, no se trataba de que él iba a tener un rango elevado a diferencia de los otros. No, sencillamente fue que a él se le dio la llave para que abriera esa puerta, pero una vez que ya fue abierta, todos ya podían hablarle a los gentiles y a todo el mundo. De hecho, ni el mismo apóstol Pablo, que fue el apóstol a los gentiles, podía hablarle a los gentiles antes de que se abriera esa puerta. Hoy en día se siguen tocando puertas, pero oficialmente la puerta se abrió en el primer siglo. El libro de los Hechos se escribió a los primeros años de los años 30, pero creo que ese es uno de los libros que más duró en escribirse. Hay algo otros que duran varios años, pero este libro se escribió en un promedio de unos 28 años. Duró para terminarlo de escribir. Se terminó en el año 61 en Roma. Entonces, si nos damos cuenta que se inicia a escribir en el año 33, y las palabras o las llaves que se le dan a Pedro fue previo a la muerte de Cristo, ¿verdad? Entonces había pasado algún tiempo, por eso él les recalca en Hechos 15:7, es que a él se le había dado esa llave. Entonces, mis hermanos, eso es todo, no pasa nada. Gracias por quedar hasta el final del video. Espero que hayan podido servir esta información. Y entonces nos escucharemos en una próxima ocasión con un tema distinto. Y pueden aportar con un comentario, con un like, con un dislike también. Se vale, no pasa nada. No les estoy invitando a que cambien de idea, solo les estoy exponiendo mi análisis referente a este tema. Entonces, Dios les bendiga. Agradezco infinitamente su tiempo, ¿verdad?, que ha dedicado a mirar este pequeño mensaje. Bendiciones y hasta una próxima.